que nos pueden ir dejando en el chat. Y finalmente, esta sección la va a ir liderando Ignacio Gallardo, que es socio también de Ley de Datos. Entonces, durante la última semana, bueno, las últimas 2 semanas hemos tenido 2 sesiones de comisión mixta. En total hemos logrado 10, bueno, han logrado ellos, no nosotros, 10 acuerdos. Y les queremos resumir los 4 más importantes y también dejar los invitados a revisar LinkedIn por Ley de Datos si es que quieren leer estos otros 6 acuerdos que no les vamos a comentar hoy día. ¿Sí? Entonces, el primero es la aprobación del artículo 8 bis, que estableció el derecho a oposición de los titulares de datos para decisiones automatizadas. Eso ya está aprobado, que sería después despachado. El artículo 8 ter, que aprobó el derecho al bloqueo de tratamientos de datos personales de manera temporal cada vez que un ciudadano o un usuario le haga una consulta de datos a una organización. ¿Sí? El artículo 9, que establece que la portabilidad de datos va a ser electrónica. Y finalmente el artículo 11, que amplió el paso a las organizaciones de 15 a 30 días corridos para responder consultas y además da una prórroga de 30 días más. Entonces, mi primera pregunta acá va para Felipe, que bueno, él desde el 2012 estaba comentando de esta ley. Estaba de hecho en el caso muy bullado del Banco Chile con la filtración de las cartolas, y ahí solicitó, bueno, necesitamos reformar esta ley y necesitamos crear una agencia de protección de datos personales. Entonces, Felipe, bueno, primero que todo, buenos días y preguntarte cómo ves el avance y si crees que vamos a tener humo blanco este primer semestre. Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Buenos días. Saludar a todas las asistentes y los asistentes. Saludar, por cierto, también a mi copanelista Macarena Gatica. Felicitar por la iniciativa. A ver, yo diría en términos muy prácticos, creo que sí. Vamos a ver probablemente humo blanco durante el primer semestre de este año. Si uno ve y siguiera el ritmo, digamos, de la comisión mixta, probablemente se va a estar despachando, se estaría despachando el proyecto a fines de abril, principio de mayo, o ojalá antes, porque los temas más delicados, como lo comentábamos antes de iniciar el webinar, siempre legislativamente se dejan para el final, para no generar un ambiente de confrontación antes de resolver temas pacíficos. En consecuencia, como tú bien dices, el resumen que hiciste ha ido resolviendo temas que son bastante pacíficos y por tanto los temas del régimen de multa, fuente de acceso público y otros, digamos, probablemente van a ser los últimos en tomarse la discusión en la comisión mixta. Así que yo tengo toda la esperanza de que vamos a tener prontamente, finalmente, nuestra ley de protección de datos. Perfecto. Mira, Macarena sigue con problemas, así que quizás te voy a hacer la pregunta que tenía preparada para Macarena. Bueno, tú mencionaste ahí que teníamos 2 puntos conflictivos, que son el acceso a datos públicos y las multas. ¿Tú cómo crees que va a terminar resolviendo la comisión mixta esos 2 artículos? No sé cómo terminará resolviéndose, pero a ver, lo que hay aquí son criterios distintos, ¿no? Respecto de monto de multas, hay quienes plantean que las multas incorporadas o los guarismos que tienen las multas son excesivamente altos y pueden significar una afectación de la continuidad de la empresa, digamos. Y por otro lado, hay quienes dicen que las multas que tienen techo no siempre logran su objetivo por cuanto muchas veces se incorpora dentro de los costos de producción la multa asociada. Entonces también hay que buscar un equilibrio en eso. Y respecto a la fuente de acceso público, la verdad es que yo me inclino más por la posición del Senado, pero no sé cómo se va a resolver eso. Entiendo que los asesores están dando una discusión al respecto. Una cosa es establecer ciertas restricciones, pero no considerar la fuente de acceso público como una base de licitud o fuente de legitimidad puede traer complicaciones prácticas, particularmente para efectos de los chequeos de determinado tipo de información, ¿no? Entonces, creo que hay que resolverlo de buena forma y creo que hay propuestas de redacción intermedia que serían satisfactorias para ambas partes. Por aquí se requiere, por un lado, proteger los derechos naturales, pero también garantizar y dar certezas para que las empresas que deban realizar o personas algún tipo de consulta o uso de datos tengan el marco regulatorio bastante claro, digamos, para que pueda desarrollarse. Perfecto. Muchas gracias, Felipe. Vamos a partir con la presentación. Entonces, bueno, vamos a partir con nuestra primera presentación. Él es socio de HICO Abogados, es ex senador, es ex convencional constituyente,
autor de la reforma constitucional que consagra el derecho de protección de datos personales en nuestra Carta Magna y además el autor del proyecto que actualmente está en discusión legislativa. Dejo con ustedes entonces a Felipe Arbol. Muchas gracias nuevamente, Rodrigo. Bueno, voy a intentar hacer una presentación que la voy pasando rápido, pero la idea es ir comentando, digamos, algunos elementos que me parecen relevantes para efectos del proyecto de ley, pero también un poco dar algo de contexto. Solo les voy a decir antes de partir la presentación que ayer estaba en una exposición sobre inteligencia artificial a nivel internacional y daba una cifra que era francamente impactante, que decían que los teléfonos móviles se demoraron 16 años en llegar a los 100 millones de usuarios. 16 años. Internet se demoró 7 años. Facebook se demoró 4,5 años en llegar a los 100 millones de usuarios. Y ChatGPT se demoró 3 meses. Es decir, lo que estamos en presencia es de un cambio epocal, donde la adopción de tecnologías de desarrollos va cada vez más rápido y eso va a obligar necesariamente a que aquellos que estamos vinculados al mundo del derecho o en actividades empresariales o incluso el legislador a tener claridad que ya la impaciencia de la ciudadanía respecto de la demora de procesos legislativos aumenta considerablemente. Y eso también significa que en los procesos de adecuación de nuestras empresas, de nuestras actividades diarias, tiene que ser mucho más rápido. De lo contrario, enfrentar eventualmente daño reputacional, sobre todo considerando que, según los últimos estudios del Banco Mundial, los consumidores entre 18 y 35 años, 6 de cada 10 consumidores entre 18 y 35 años consideran la protección de los datos personales al momento de la decisión de sus opciones de consumo. Para decirlo de otra forma, estos consumidores prefieren empresas que protegen sus datos sobre aquellas que no lo hacen, lo cual también nos obliga a entender que la protección de datos personales no solo es un costo, sino que también es una inversión desde el punto de vista incluso de la posibilidad de tener buen público o mayor beneficios reputacionales. ¿Cuál ha sido, qué es lo que ha ido ocurriendo? Ha ido ocurriendo que a nivel global, evidentemente, las empresas que más crecen son las empresas vinculadas a la gestión de datos. Piensen ustedes que Facebook no crea contenido, pero es la mayor plataforma. Piensen ustedes que Waze no tiene vehículos, que Airbnb no tiene inmuebles. ¿Dónde está el negocio? El negocio está justamente en el tratamiento de información, en la capacidad de segmentación, en definitiva, en el manejo de datos y el trabajo de los mismos. Razón por la cual se requieren regulaciones, digamos, que vayan, por un lado, dándole certezas cuáles son los marcos jurídicos en los cuales pueden moverse, pero por otro lado también que generen un marco de protección a los derechos ciudadanos para efectos de evitar que en nuestra identidad digital se afecten los derechos no solo digitales, sino los derechos que hoy día consagran los ordenamientos constitucionales o incluso la Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Y cómo se ha ido haciendo esto? Bueno, la respuesta regulatoria de Occidente es que uno empieza a mirar, digamos, que Europa hace muchas décadas, digamos, que ha hecho esfuerzo en esta materia. Recordemos el punto a pie inicial, probablemente en la ley del censo, que consagró por primera vez el principio de autodeterminación informativa allá en Alemania. Luego, digamos, viene ya todo el derecho internacional. La Declaración Universal de Derechos Humanos habla de la privacidad, que luego tiene una aplicación práctica en el convenio 108, digamos, y finalmente en el GDPR, digamos, ¿no? Y en el caso chileno también tenemos una evolución normativa que la vamos a ir viendo, digamos, en esta materia. Pero evidentemente, aquí quiero hacer un paréntesis porque tenemos una respuesta regulatoria internacional denominada el GDPR, nacido en Europa, que hoy día se ha transformado en la práctica en un estándar de convocación global. Y cuando uno observa, las adecuaciones normativas de los países están orientadas principalmente con menos matices, digamos, a ser reconocidos como un país adecuado por la Comunidad Europea y, por tanto, adscribir a parámetros o estándares de mayor nivel de protección. Aquí tenemos un elemento, digamos, que estábamos comentando. Lo principal, digamos, es que si uno tuviese que mirar todos los diferentes estándares que hemos ido conociendo a lo largo de la historia, es que en el último tiempo hay un cambio de paradigma. Se discutía sobre datos
a partir de la concepción de la propietarización, del derecho de propiedad. Y de hecho, si este webinar lo hubiésemos hecho probablemente el año 2010, 2012 e incluso el 2015, algunas empresas dirían, los datos que yo tengo son míos porque yo invertí en su depuración, yo los trabajé, yo los segmenté y por eso les di un valor. Y al darle valor, los datos son míos. Hoy esa discusión no es posible. Los datos evidentemente no pertenecen a las empresas que los administran, sino a los titulares, a las personas. Por eso que me he permitido sostener la tesis de que los datos personales son hoy día o debieran ser considerados un atributo de la personalidad que se suma al estado civil, al nombre, al domicilio, que conocemos tradicionalmente en el derecho civil, porque efectivamente el dato personal permite, digamos, generar una identificación que a esa persona la puede incluso condicionar, ¿no? Aquí vemos un pequeño gráfico respecto a la evolución regulatoria, hablaba de 1983, aquí pone 84, pero es más o menos lo mismo, hasta que avanza, digamos, hasta el GDPR, pasando por todo tipo de ensayos y modificaciones, digamos, normativas. En términos generales, aquí están los 10 requerimientos en materia de estándar de GDPR, digamos, que es muy importante tenerlos presentes a la hora de que las empresas toman decisiones de adecuación, porque hemos conocido casos de personas que ofrecen, comillas, una adecuación de la empresa, pero resulta que al no reunir los requerimientos básicos del estándar del GDPR, finalmente hacen un esfuerzo las empresas importantes, no solo económico, sino también de dedicación, logístico, y finalmente no necesariamente reciben la adecuación que requieren. Por eso es tan importante ir avanzando en estas materias. Fíjense ustedes lo que ha pasado, porque este régimen que se instala es un régimen que se instala con el objetivo de la gente, de que las empresas lo cumplan. Pero obviamente el nivel de cumplimiento de las normas también dice relación directa con los incentivos. Y cuando uno ve el régimen de sanciones del GDPR, bueno, uno ve que, por ejemplo, es natural, la industria media, telecomunicaciones, digamos, son las que más multas han enfrentado. ¿Y por qué el régimen de multas es tan alto? Justamente para que las empresas no lo incorporen dentro de sus costos de producción y tengan la capacidad, o más bien el incentivo, de ir cumpliendo, digamos, las normativas que se van instalando. Acá tenemos algunas de las últimas sanciones, digamos, de los últimos 5 años. Conocida, por ejemplo, la sanción de los 1.200 millones de euros a Meta. Lo más complejo en esa materia fue que la razón por la sanción o la infracción que se instaló fue una base legal insuficiente, digamos, para esta materia. En consecuencia, se consideró que la fuente de legitimidad no era adecuada, ¿no? ¿Y por qué digo fuente de legitimidad? Porque partamos de la base de que el GDPR y los estándares internacionales y también nuestra ley instala la idea de que el dato es de la persona, del titular, y no de, como dije, de la empresa que lo administra. Y por tanto, si un tercero quiere administrar un dato, si yo quisiera administrar el dato de Macarena o el dato de Rodrigo, yo debiera justificar. El onus probandi recae en mí. Yo, tercero, yo responsable, tengo que probar por qué, en virtud de qué fuente de legitimidad o base de licitud, tengo o administro o trato ese dato. Y por tanto, los estándares nos establecen un conjunto de fuentes de legitimidad o base de licitud, dentro de las cuales encontramos la ley, ejemplo práctico, típico, digamos, el Ministerio Público. No es que se le pida el consentimiento a un imputado para poder tratar sus datos, sino que la ley lo habilita para ello. Contratos, por ejemplo, relaciones contractuales, cuando hay consentimiento, es muy importante. Puede ser relaciones contractuales, puede ser consentimiento, que den origen a relaciones contractuales o precontractuales. Típica relación precontractual con una compañía de seguro. La compañía de seguro, para efectos de hacer una cotización, me pide un conjunto de antecedentes, un conjunto de datos, yo se los entrego, e incluso me puede pedir exámenes médicos, que son información sensible, y resulta que luego cuando me dice, mire, su prima va a ser de tanto, aquí está su póliza, yo digo, no, sabe que no estoy de acuerdo, no llego a acuerdo. La pregunta es, ¿qué se hace con esa información? Bueno, ahí la fuente de legitimidad es una relación precontractual, pero habilita esa relación precontractual como fuente de legitimidad permanente, aun cuando no haya habido relación contractual. Bueno,
parte de los elementos de discusión, digamos, y que uno tiene que ir estableciendo para efecto de la adecuación. También está el interés legítimo, muy polémico el interés legítimo, en el sentido de que alguien podría extender, alguien dijo que, como decimos los abogados, este es como el bolsón más abierto, ¿no? Donde cabe todo, pero no cabe todo. El interés legítimo supone que la empresa tiene el derecho a tratar datos de terceros sin consentimiento cuando sean estrictamente necesarios para el desarrollo de del corazón de su negocio. Ahora, ¿es siempre posible justificar el uso de datos de tercero en base al interés legítimo? No. ¿Europa ha ido estableciendo bordes y regulaciones? Sí. Y por tanto, aquí en Chile, lamentablemente, como no tenemos una agencia especializada, no tenemos tanta regulación en esta materia y probablemente se va a ir acomodando en función de lo que nos diga la nueva agencia cuando esté creada y también de la jurisprudencia en esta materia. Las fuentes de acceso público son otra legislación. Y el consentimiento, sin duda. El consentimiento, es decir, que el titular del dato otorgue su voluntad. El consentimiento no es otra cosa que la expresión de voluntad, ¿no? Que establece en el Código Civil, digamos, para la validez de los contratos. Y dice nuestro Código Civil que la voluntad tiene que tener ciertos requisitos, ¿no es cierto? Exenta de vicios, etcétera, ¿no? Error, fuerza, dolo son los vicios del consentimiento. Bueno, en materia, comillas, de derecho de protección de datos, derecho informático, el consentimiento también debe reunir requisitos. Y los requisitos del consentimiento para que éste sea válido y sea considerado una fuente de legitimidad supone que es un consentimiento de requisito evolutivo en razón de la criticidad del dato. Y es por eso que los estándares internacionales y nuestra legislación contemplan, por ejemplo, una categorización de datos distinta y en función de esa categorización entre dato personal, dato especialmente protegido y dato sensible, van exigiendo que ese consentimiento tenga mayor nivel o más características para que sea válido, dado que se entiende que el titular debe tener conciencia absoluta de que el consentimiento que está dando puede dar origen, o sea, va a dar origen al tratamiento de ese dato de parte de un tercero y que obviamente a medida que la criticidad del dato va aumentando, el consentimiento tiene que tener más requisitos, ¿no? Y eso uno dirá, bueno, eso es teoría. No es teoría, porque desde el momento, por ejemplo, que en nuestra página web, digamos, en la página de una empresa, digamos, uno tiene que poner en la casilla el consentimiento, por de pronto no puede estar pre-chequeada, pero adicionalmente debe establecer, por ejemplo, que si yo estoy dando el consentimiento para una empresa que vende automóviles y doy mi consentimiento para que me puedan usar mis datos y mis contactos para enviarme información frente a eventuales llamados de emergencia del vehículo que he comprado, la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿ese consentimiento para esa finalidad alcanza también o permitiría que esa empresa que tiene una filial que hace car sharing me mandara publicidad? Bueno, se habla de la especificidad, del principio de finalidad, se habla de la proporcionalidad. En consecuencia, el consentimiento debe ir reuniendo un conjunto de consideraciones o características para que sea una fuente válida. A 5 años del GDPR, la cooperación ha mejorado, ciertamente. Hay nuevas reglas procedimentales, digamos. La obligación de las autoridades ha ido cambiando, ha habido reducción de desacuerdos, pero hoy día ya estamos hablando del GDPR 2.0, por yo diría dos elementos fundamentales que Europa ha identificado en su proceso de implementación del GDPR. El primero es que la evolución tecnológica, la evolución tecnológica ha sido más rápida de lo que ellos pensaban. Yo les ilustraba respecto de los 16 años para llegar a 100 millones de teléfonos móviles versus los 3 meses de ChatGPT. La irrupción de la inteligencia artificial generativa genera también un desafío. Pero en el caso de Europa, otro de los elementos que ha sido importante para efecto de iniciar la discusión del GDPR 2.0 dice relación con los datos industriales y también con los datos públicos, ¿no? Particularmente en, yo diría, el escenario geopolítico de la irrupción de China como un actor fundamental en materia de desarrollo de procesos industriales y también tecnológicos, ¿no? Luego la pregunta es, bueno, ¿en qué está nuestro país? Nuestro país, la verdad es que tuvimos en los 90 una ley pionera, éramos los primeros del barrio, no existía Facebook, los teléfonos, cuando llamaba por teléfono había que pagar la llamada que le entraba y la que hacía, y bueno, y nos quedamos con esa ley hasta el día de hoy, 1999, 2024.
En consecuencia, estamos hablando de que la evolución tecnológica, la globalización financiera, el desarrollo de mercados y de negocios hicieron que nuestra ley quedara completamente obsoleta. Una vez data prácticamente inaplicable, difícil, engorroso, no consagra una institución especializada, no promueve nuevos modelos de negocio, no contempla normas de transferencia internacional. En consecuencia, hay un conjunto de vacíos también. Lo que quiero decir en definitiva es que nuestra regulación, que originalmente fue pionera en algún minuto, hoy día lamentablemente no lo es, sino que se encuentra obsoleta. Legislación anticuada, falta de institucionalidad especializada, y cuando digo falta institucional especializada me refiero principalmente a una agencia, que es lo que lo que está incorporando en este proyecto de ley. Y evidentemente, por el lado, digamos, de la oferta, tenemos legislación anticuada y falta de institucionalidad, pero por el lado de la demanda, es decir, de nosotros, de los ciudadanos, tenemos un problema estructural. Es que no hay una cultura, no solo corporativa, no hay una cultura ciudadana ni corporativa en materia de protección de datos. Y por tanto no está en nuestro ADN entender que nuestro dato tiene un valor, y no solo que tiene un valor, sino que además la mala administración de nuestro dato puede generar daños en el ejercicio de nuestros derechos fundamentales. Y si eso le pasa al ciudadano, en cuanto tal, en cuanto a titular del dato, imagínense ustedes cuánto le pasa en su condición de prestador de servicio, es decir, de proveedor de servicio en la empresa. No hay cultura corporativa de protección de datos. En general, lo que hay más bien es decir, mira, tenemos que hacer una política de privacidad, pongamos los derechos ARCOP en la página web, pero bueno, después vemos cómo nos arreglamos. Pero ya, sí, bueno, ¿y cómo hacemos este trabajo? Bueno, no sé, mira, mándame la planilla Excel del Data Lake y me lo mandas, digamos, por correo. No hay cultura corporativa, no hay adecuación de procesos, y muchas veces los directorios le restan importancia a un tema que puede generar un daño reputacional aún mayor y también sanciones aún mayor que los ingresos que percibe la empresa y que todas las inversiones que hacen para efectos, digamos, de mejorar su reputación, ¿no es cierto? En Chile hemos tenido una evolución normativa también importante. Yo destacaría el 2018 por dos razones. Uno, porque el GDPR se nos levanta como una luz amarilla, nos dice Europa, usted si quiere renovar el Tratado de Libre Comercio, usted tiene que adecuar sus normas de protección de datos, si no, va a seguir siendo considerado un país no adecuado y no vamos a permitir que empresas de matrices o filiales europeas o que tratan datos de ciudadanos europeos, los manden a Chile. Primer problema, Chile queda fuera de varios negocios y de hecho, bien lo saben quienes operan en esta materia, hay empresas de matrices europeas que están exigiendo a sus proveedores crecientemente la adecuación al estándar GDPR bajo la sanción de excluirlo de su registro de proveedores por instrucción, digamos, de sus matrices. Y lo segundo es la constitucionalización del derecho a la protección de datos personales. Artículo 19, numeral cuarto, año 2018, se instala como derecho constitucional eso. Primero, echa por la borda esta explicación o justificación que daba un sector de la industria financiera que decía, mira, la ley de datos, miren la explicación, es una ley simple, nuestra ley es una ley orgánica y por tanto no se rige, no, no tenía lógica, pero bueno, esa era una de las explicaciones que por escrito entregaban, digamos, ciertas industrias. Desde el momento que están a nivel constitucional, evidentemente se acaba esa discusión, se zanja, pero adicionalmente se abre la posibilidad de recurrir a las Cortes de Apelaciones mediante el recurso de protección y además, como ha ocurrido ya en un par de casos, digamos, hacer tutela de derechos en materia de protección de datos. Y por tanto, eso abre a la empresa un desafío aún mayor, ¿no? Que es muy importante. Entonces, lo que tenemos hoy día es que cuando alguien me dice, oye, ¿cuánto falta para que salga la ley de protección de datos? Bueno, yo creo que falta muy poco, pero yo no esperaría a la ley de protección de datos. ¿Por qué? Porque la lógica legislativa era seguir el proceso como lo hizo Brasil. Una ley de protección de datos que sirva como base estructurante con una agencia especializada capaz de interpretar, supervigilar, fiscalizar y sancionar. Luego de eso, la ley de medios de pago, luego de eso, la ley de finanzas abiertas y así sucesivamente. Porque se suponía que íbamos a tener una ley base. Bueno, como esa ley base se ha trazado más que todas las otras, el problema que tenemos hoy día es que en la práctica, en materia de protección de datos, tenemos un ecosistema jurídico
de la economía digital. Así lo he denominado, porque en la práctica tenemos un conjunto o múltiples instrumentos normativos de diferentes rangos que están regulando las materias propias de protección de datos. Por de pronto, como decía, la base del artículo 19, número 4, pero tenemos la ley de FinTech, que en el capítulo de finanzas abiertas establece regulaciones específicas a través de norma de carácter general que va a dictar la CMF para toda la industria financiera y que es regulada por la CMF en materia de protección de datos. Y por tanto, la CMF va a ser fiscalizadora en esa materia también. Luego tenemos el artículo 15 bis de la ley Proconsumidor para aquellos espacios donde existen relaciones de consumo. Y está el CERNAC como fiscalizador. Luego vamos a tener la Agencia de Protección de Datos, ¿no? Con la nueva ley, y por tanto vamos a tener un tercer regulador también ahí. Luego, si usted me apura un poco, tenemos la Ley de Delitos Informáticos, que toca tangencialmente, pero por ejemplo establece como delito la receptación, compra y venta de bases de datos. En consecuencia, si de acuerdo a la ley de datos yo no puedo justificar mi base de datos en alguna base de licitud o fuente de legitimidad, podría presumirse que esa base de datos fue comprada o adquirida de manera ilícita. Si así se presume y así se sanciona por la ley de delito informático, cumplo con decirles que el delito de receptación de la ley de delitos informáticos es uno de los delitos base de la ley de delitos económicos. En consecuencia, también lo pasa. Como si fuera poco, tenemos la ley de ciberseguridad, la Agencia de Ciberseguridad. La ley acaba de ser despachada. Esa ley va a generar también la creación de la Agencia de Ciberseguridad, que existe una relación muy simbiótica entre ambos temas, toda vez que una de las obligaciones o deberes del responsable es velar por la seguridad. Y obviamente, como se trata de datos, muchos de ellos que son datos informáticos, se cruza con el principio de seguridad que va a administrar, digamos, la Agencia de Ciberseguridad. Y todo ello como corolario con las circulares del CERNAC sobre cookies y otros patrones oscuros, etcétera, que están saliendo, que crean, como digo, este ecosistema jurídico. En consecuencia, cuando uno asesora a una empresa, no puede solo circunscribirse, digamos, a el aspecto exclusivo de la ley de datos, sino tiene que ver todo lo anterior. En consecuencia, eso abre, yo digo, algunos riesgos que vamos a ver más adelante. Los principales cambios: la categorización de datos personales, los derechos de los titulares y deberes responsables, la lógica de existencia de terceros delegados, digamos, y cuál es el régimen de responsabilidad. Pues, si yo soy un grupo económico, un holding, y tengo diferentes empresas, ¿puedo compartir los datos? ¿Puedo tener un data lake común? ¿Cuál es el estándar que voy a seguir? ¿El del más alto o el del más bajo? ¿Tengo que hacer diferencia en data lake en materia de ciberseguridad y niveles de encriptación? Bueno, algunos de esos elementos. Si yo tercerizo el servicio, ¿cómo puedo hacer para disminuir mi nivel de responsabilidad frente a una eventual infracción que cometa el delegado? Todos estos elementos tienen que estar en consideración al momento de diseñar los sistemas de adecuaciones, que es un poco lo que hacemos nosotros, digamos. Un régimen de infracciones, sanciones y registro público. Pensemos que tenemos, como vamos a ver, un régimen de infracciones multidisciplinario. Tenemos infracciones civiles, infracciones administrativas, infracciones penales, digamos. En consecuencia, ese régimen diverso de infracciones genera un régimen diverso de sanciones y, por tanto, de responsabilidad. Y ahí entonces también es muy importante estar atento, porque uno podría dar perfecto cumplimiento íntegro a el proyecto de ley que viene y que se va a aprobar prontamente, pero podría estar a la vez incumpliendo algunos de otros elementos o normativas del denominado ecosistema jurídico de la economía digital. Vienen normas en materia de transferencia internacional de datos. De hecho, recuerden ustedes que yo les hablaba de las sanciones de Meta. Una de las sanciones que tuvo fue por sacar información de ciudadanos europeos a Estados Unidos, al país al cual la Unión Europea consideraba un país no adecuado. En consecuencia, se generan cambios importantes también para nosotros, ¿no? Deberes responsables están acá principalmente. Si uno tuviese que mirar, digamos, es evidente que el programa de cumplimiento salta inmediatamente como un elemento de prevención que podía generar también un incentivo a la disminución, digamos, de sanciones cuando hay algún tipo de incumplimiento. Ya voy terminando, ya me aprendieron la luz de alerta, así que ya estoy casi listo. Las obligaciones de seguridad, eso es muy importante, ciertas características. ¿Qué es lo que se debe asegurar? Yo con esto se debe asegurar la confidencialidad, así que no se nos filtren los datos, pero también la integridad.
Y ahí los riesgos pueden ser externos, pero también internos, porque muchas veces vemos empresas que invierten software muy sofisticados en materia de ciberseguridad para evitar incidentes, pero resulta que se comparten, digamos, la información a través de planillas Excel dentro de la corporación, y eso puede generar un impacto desastroso desde el punto de vista de la integridad. Entonces, cuando uno identifica los riesgos, hay riesgos internos de las corporaciones, y también hay riesgos externos. Dentro de los internos, obviamente vimos que está el desconocimiento de regulación, la falta de preparación y cultura de capacitación, procesos inadecuados y tercerización sin delegación. Y los externos, acá está cuando uno habla de dispersión normativa, aquí está, por ejemplo, las multas del proyecto de ley de datos, lo que dice el CERNAC, la Agencia de Ciberseguridad, la ley de delitos económicos, la ley FinTech, la ley de delitos informáticos dentro de algunos de los elementos. En consecuencia, aquí tenemos la confluencia de reguladores. El principal objeto, yo creo, de la comisión mixta, lo que debiera pensar también es poner alguna norma de coordinación. Porque tener, por ejemplo, a una empresa de retail que tiene actividad financiera, actividad de consumo y maneja base de datos, tendría 4 reguladores para un mismo tema. La Agencia de Ciberseguridad, el CERNAC, la Agencia de Protección de Datos y, obviamente, también la CMF en cuanto corresponde. En consecuencia, se va a requerir una norma de coordinación. La acumulación de sanciones, yo ya lo dije, lo que se puede instalar, hay que identificar oportunidades. Sepan ustedes que la venta de Twitter, hoy día X, uno de los puntos principales que tuvo como piedra de tope, que se puede hacer que a 3 meses, la negociación, no fue el precio, fue justamente el formato de la plataforma de datos entregable. En consecuencia, hoy día, una empresa con una base de datos adecuada, segmentada, tiene un nuevo activo valorizable. Y es muy importante, incluso permite crear nuevas unidades de negocio que financien probablemente otras actividades de adecuación, ¿no? Y aquí se ponen algunos elementos de por qué es necesario valorizar los datos para desarrollar nuevos negocios, para eficientar procesos, para segmentar y proveer de nuevos servicios, digamos, a nuevos ámbitos de gestión. Un repaso muy rápido, pero ya está de más porque ustedes ya lo hicieron. Pero ¿en qué está la mixta? Lo que está en verde, lo que se ha discutido, lo otro, lo que está pendiente. Yo diría, tal como lo dije al principio, los temas más complejos van a quedar para el final. Y finalmente, solo para decir, esto y aquí termino, un par de recomendaciones, por ejemplo, crear un informe de brechas externo. Creo que siempre es importante una mirada de afuera de la corporación, porque quienes estamos dentro de nuestras corporaciones estamos probablemente subsumidos en una vorágine que no nos permite advertir una mirada externa para que fije parámetros, vea cuáles son las brechas, para decir cuál es el T sub cero, como dicen los ingenieros, cuál es el punto de partida, dónde estoy, qué es lo que tengo, cuáles son mis riesgos, cuáles son mis brechas de incumplimiento, y luego de eso temporalizar, digamos, cuáles son las modificaciones que quiera haciendo de acuerdo a los niveles de urgencia o importancia, ¿no es cierto? Revisión de procesos. Esto no es solo contratos, también es contratos, también son cláusulas contractuales, pero también son procesos y flujogramas de datos, ¿no es cierto? Los riesgos de ciberseguridad, los software de comunicación interna, el organigrama de distribución de responsabilidades, no solo debe ser pensado en función de la ley de protección de datos, sino también de la ley de delitos económicos. Porque evidentemente un DPO tiene un grado de responsabilidad mayor por infracciones en materia de protección de datos y si no tiene cortafuegos podría generar una cadena de responsabilidades ascendente, lo cual obviamente hay que tratar de evitar. ¿Cómo enfrentarlo? Enfrentar los cambios, capacitación y distinguir la capacitación. Es completamente distinto a aquellos que participan de los procesos de los que no participan. Y también los niveles que participan, administrativo, directivo y estratégico. Típico ejemplo, nosotros hemos hecho 4 cursos de capacitación, me dijo el otro día una persona de una empresa grande, mis funcionarios están todos muy a caballo, lo que viene la nueva ley, del nuevo estándar. Y yo le digo, le agradezco mucho, pero usted me invitó a esta charla, y yo entré, y el guardia me pidió todos mis datos, me pidió una fotocopia de carnet de identidad, y no me dijo ni para qué era, ni cuánto tiempo lo iba a almacenar, no había un documento que lo acreditara. En consecuencia, incorporen la próxima capacitación también al guardia, que sepa que tiene que informar la finalidad del registro, el tiempo de duración y el proceso de eliminación. Así de simple, elementos prácticos. Hay que buscar compromiso del directorio, entender que hay riesgos reputacionales y riesgos de sanciones acumulativas que pueden ser, comillas, cuasi expropiatorias, si uno las va sumando, y por tanto es muy importante hacerlo de esa forma. Caso práctico.
Una empresa irrumpe en los medios anunciando la implementación de desarrollos in-house de inteligencia artificial para facilitar la gestión diaria y optimizar las prestaciones que reciben los consumidores. Pregunta, ¿se informó a los consumidores? ¿Cuáles datos fueron utilizados para entrenar los modelos? ¿Cuál sería la injerencia del DPO? ¿Existe la posibilidad de oponerse al tratamiento automatizado? Algo dijo el proyecto de ley. Y último caso, para que se den cuenta que no solo las empresas de tecnología o del retail o financieras tienen que adecuarse. Acá tenemos un caso laboral. Todos tenemos trabajadores. Bueno, ¿qué pasa si un empleado justifica una asistencia por la enfermedad de un hijo? ¿Dónde queda esa licencia médica? ¿En el mismo repositorio? ¿Quién tiene acceso a la licencia médica? ¿Puede el jefe conocer la enfermedad específica del hijo, tratándose de un niño, niña y adolescente, datos especialmente protegidos, y una enfermedad, datos sensibles? Bueno, estos son algunos de los desafíos que yo creo que son muy importantes dilucidar. Por ahí están las recomendaciones, se las dejo, ustedes las vean, y finalmente les agradezco mucho y disculpen haberme pasado un poquito en el tiempo. Muchas gracias, Felipe, por la presentación. Le vamos a dar el paso a Macarena. Maísa Macarena, si nos escuchas. Sí, los escucho. ¿Ustedes me escuchan? Súper bien. Ya me voy a desconectar entonces el celular para no tener acople de las dos partes. ¿Ya? Eh, mientras tanto, le doy las gracias por la invitación nuevamente. Creo que estas son las instancias que necesitamos para poder ver cómo implementamos la norma, cuáles son los cambios que los procesos van a necesitar en las empresas. Voy a compartir. Y cuando hablo de empresas, en realidad debería hablar de organizaciones. Eso es bien importante. Parece que no puedo compartir. La Hoy día he comparto yo, tenido no hay problema. puro... Ya, muchas gracias, Rodrigo. Hoy día he tenido todos los problemas de tecnología que uno puede tener cuando se va a conectar a un Zoom. Y en realidad eso significa que la tecnología tiene riesgos, ¿ya? Y como decía Felipe, aquí hay riesgos reputacionales de por medio, también tenemos riesgos operacionales y también riesgos normativos. Eh, Ahí se ve, ¿no? sí, lo ven bien ustedes, ¿cierto? Sí, se ve Ya. bien. Si quieres pasamos nomás hacia adelante. Quiero abordar tres temas respecto a protección de datos, pero la implementación de la nueva regulación. Rodrigo, si quieres pasa nomás a la siguiente. Y antes de entrar a los tres temas, un amigo que tenemos en común con Felipe hizo un informe, Cristian Maulén, a través de Data Driven, ¿cierto?, de Customer Trigger. Todos los años hace un informe y creo que esto es muy relevante y muy en línea con lo que comentaba Felipe. Fíjense que el 80% de los líderes encuestados, que son empresas en general chilenas, es decir, que prestan productos o servicios en Chile, consideran entonces que los datos son importantes para su organización. 66% de los líderes afirman que crecerán las inversiones y el 50% de las empresas están avanzando en prácticas de data driven, es decir, sus decisiones están basadas en datos. Ahora, cuando este informe hasta este punto habla de datos en términos generales, ¿cierto? Pueden ser datos que no necesariamente son datos personales, pueden ser datos productivos, sujetos a secretos comerciales. Vamos a la siguiente. Aquí viene el tema que a mí me preocupa, que me ocupa del lunes a domingo ya a esta altura. El 21,8% de los profesionales encuestados declara tener conocimiento del proyecto de ley. 21%. Y veníamos de un 70 y tanto por ciento que considera que es importante los datos, es decir, que hoy día es un activo relevante tener datos en la compañía. El 53,3% de los líderes empresariales declara hacer uso responsable de los datos. Esta es la situación país y esto es lo que nos debería tener ocupados. Si ocurre que el proyecto de ley se aprueba este semestre, tenemos 2 años para aquellas organizaciones que no han comenzado a trabajar de adecuar sus procesos, ¿ya? Y pueden haber cambios importantes en la forma de hacer los negocios, ¿ya? Ahora sí, les quiero, ya que ya llamé la atención, ahora les voy a comentar 3 puntos relevantes en cuanto a la implementación de la ley. Uno es el consentimiento, que Felipe ya lo mencionó, las fuentes de acceso público, un cambio importante que todavía no está zanjado porque es de las materias que va a revisar la comisión mixta, y luego de gestión de riesgo.
Vamos con el consentimiento, entonces. La siguiente, por favor. Ya. El proyecto de ley, a diferencia de la ley vigente, define el consentimiento. No se los voy a leer porque está ahí. Esta es la definición que está en el artículo 2, letra P, del proyecto de ley. Pero quiero que levantemos las características más importantes, que es esta voluntad libre, específica, gracias, expreso, libre, informado, específico, previo e inequívoco. Y me voy a referir a una característica que creo que es el cambio más sustancial en cuanto a la implementación, ¿ya? Hay cambios bien importantes en cuanto a lo inequívoco, ¿cierto? Y que sea previo, pero me voy a pronunciar respecto del libre, ¿ya? De esta característica que tiene que ser un consentimiento libre. ¿Y qué se entiende cuando un consentimiento es libre? Y aquí me voy a acordar de lo que decía Felipe cuando era senador y decía que esto atenta, ¿cierto?, contra lo que es la venta atada. Y el proyecto de ley específicamente señala cuándo se presume que este consentimiento no ha sido libremente otorgado. Y es precisamente cuando solicitamos un consentimiento que va más allá de la finalidad que va en el producto o servicio que la persona está requiriendo. Y voy a poner un ejemplo bien simple. Estoy en línea y voy a cotizar, no sé, un crédito, ¿ya? Y hoy día la ley permite que podamos tener una política de privacidad que contenga un consentimiento específico, pero que va con todas las finalidades en un solo consentimiento. Eso, de acuerdo al proyecto de ley, ¿cierto?, sería un consentimiento con una venta atada, porque yo le estoy solicitando un consentimiento para un tratamiento de datos que va más allá de la cotización. Por ejemplo, no sé, enviarle comunicaciones promocionales de otros productos. Él está cotizando solamente, él o ella, está cotizando solamente un crédito, pero aquí le estamos solicitando un consentimiento de una amplitud mucho mayor que ha sido específica. El tema está en que la ley vigente hoy día lo permite, ¿ya? Y este es el cambio. ¿En qué se traduce esto materialmente? Y vamos al slide siguiente, en un consentimiento granular y en un centro de preferencia, ¿ya? ¿A qué nos referimos con consentimiento granular? Macarena Gatica entra al sitio de este proveedor de servicios financieros y va a solicitar la cotización de un crédito y le van a tener que dar las distintas opciones en cuanto al tratamiento de datos. Recordemos qué es la protección de datos. La protección de datos es que nosotros podamos disponer de nuestros datos, salvo excepciones, ¿cierto? Yo no le puedo decir al registro civil no registre mi matrimonio o elimine un matrimonio, porque obviamente que hay excepciones legales, pero frente a estas situaciones, la persona debe tener la libertad para poder decir qué consentimiento o qué tratamiento de datos va a autorizar. Ahora, esto implica un centro de preferencia. Esto es el estándar europeo y es el estándar que vamos a tener, si Dios quiere, en 2 años y algo más, ¿ya? Entonces, parece muy fácil de cara al consumidor, al titular del dato, darle estas opciones. Sin embargo, esto requiere un gran ejercicio al interior de la compañía para poder cumplir las preferencias que esa persona otorgó. Hoy día a veces nos preguntan, ¿usted quiere que nos comuniquemos con usted por correo electrónico, por WhatsApp, por teléfono? Y uno da la opción. Y esa compañía que recibe esa información solo nos contacta por esa vía. Bueno, esto es más o menos similar, pero es un mundo mucho más amplio dentro de la compañía y que va muy relacionado con gobierno de datos, de manera de tener las bases de datos identificadas y también etiquetadas los datos de manera de poder ir creando reglas de uso de los datos en base a las finalidades y a los consentimientos dados. Vamos a la siguiente. Las fuentes de acceso público. Y la siguiente, por favor. Bueno, aquí hay un cambio sustancial. La ley 19.628 define las fuentes de acceso público como los registros o recopilaciones de datos personales, públicos o privados de acceso no restringido. Es decir, son aquellos sitios donde nosotros podemos rescatar información de titulares de datos, como por ejemplo podría ser el registro civil, el registro comercio, y yo siempre digo que la gran fuente de acceso público es Internet. Si ustedes ingresan y ponen domicilio Macarena Gatica, que el otro día me lo hicieron en una charla, y me dicen, Macarena, tú vives en tal dirección. No, ya no vivo ahí. Y esa información la sacaron del CERVEL porque yo no he actualizado el domicilio, ¿ya?
Entonces, uno podría decir que esas son las fuentes de acceso público. Hoy día la ley los considera una excepción al consentimiento. Podríamos decir que es una base de licitud. Por sí sola, al momento de que yo capture esta información de una fuente de acceso público, yo la puedo tratar y es una excepción a la finalidad. Yo puedo destinarlo a cualquier finalidad. Pensemos en los web scraping que se hacen de diferentes bases de datos o de sitios web. ¿Cuál es el cambio sustancial que hay? Que deja de ser una base de licitud y está regida por el principio de finalidad, ¿ya? Por lo tanto, yo requiero una base de licitud para poder tratar datos de fuentes de acceso público. Voy a poner un ejemplo. Si yo publico mi auto en Chile Autos y pongo público el teléfono, ese teléfono, mi dato personal que está público, ¿la finalidad cuál es? Es que ustedes me llamen para comprarme mi auto y no para que alguien tome el teléfono y después, por ejemplo, me ofrezca, no sé, un servicio de limpieza de ventanas, ¿ya? Y esto es un cambio sustancial. Y generalmente las bases de acceso público van a ser tratadas en virtud del interés legítimo. Y como dijo Felipe, el interés legítimo es una base de licitud excepcional y fundada. No es el bolsón del payaso donde yo voy a tomar mis bases de datos y voy a decir, todas estas no tienen consentimiento, bueno, no tienen ley, ni consentimiento, ni contrato, las voy a tirar aquí el interés legítimo. No, requiere un interés, ¿cierto? Un interés superior por el cual yo estoy tratando estos datos y debo además sujetarme a la finalidad de esa base de datos, ¿ya? Por lo tanto, no sería lícito que pudieran enviarme correos, ¿cierto? Perdón, mensajes de texto o WhatsApp ofreciéndome la limpieza de las ventanas cuando la finalidad era la venta del auto. Esto es clave y esto es un punto que no está zanjado, como les dije, es tema que va a ser tratado en la comisión mixta. ¿Y cuál es la razón, digamos, dónde está la discusión? Porque obviamente hoy día la protección de datos desde el 2018 es un derecho fundamental, ¿cierto? Y por lo tanto no debiese ser vulnerado y deberíamos tender, ¿cierto?, a respetar este derecho. Ahora bien, existen ciertos casos en que hoy día la información que accedemos de bases de acceso público tiene una importancia sustancial en la situación que hoy día vivimos como país. Me estoy refiriendo a todo lo que es compliance, fuentes de acceso público, los delitos económicos y también, por ejemplo, relacionados con el cibercrimen y qué información podemos disponer. Hoy día estamos en una situación sumamente complicada porque estas normas, ¿cierto?, protegen un derecho fundamental, una garantía constitucional y por proteger otro bien que podría ser la seguridad pública vamos a entrar a colisionar normas. Lo comentaba en octubre del año pasado en un congreso en Europa. Entonces los europeos me decían, pero Macarena, por ningún motivo. Pero nosotros estamos en una situación bastante distinta en cuanto a seguridad pública, ¿ya? Por lo tanto, creemos que esto requiere un mayor análisis respecto de qué casos se podrían llegar a hacer uso de fuentes de acceso público para una finalidad quizás distinta a aquella de la cual nace esta fuente propiamente tal, ¿ya? Entonces, esto es un tema que no lo dejen de tener en el radar. Y hoy día las fuentes de acceso público, estos datos se utilizan para diversas cosas, ¿ah? Y yo no digo que no deba existir un límite a ese uso, pero sí tener presente la situación país que tenemos respecto del crimen organizado. Vamos a la siguiente. Me voy a apurar para que tengamos espacio para preguntas. Gestión de riesgo. Y aquí el proyecto de ley tiene una norma expresa, ¿ya? Esto es riesgo en términos generales, como yo les decía al principio. Tenemos riesgo como la contingencia, la probabilidad de que algo ocurra, el riesgo operacional, que algunas industrias lo tienen en el ADN, como puede ser, por ejemplo, un prestador de salud, servicios financieros, ¿cierto? Donde hay un ente regulador que se preocupa, las compañías de seguro también, ¿cierto? Que se preocupa de este riesgo operacional porque el incumplimiento o este riesgo, si ocurre, puede llevar a que no se pueda prestar el producto o servicio. Y luego tenemos un riesgo normativo que viene asociado, ¿cierto?, con los perjuicios que puede causar un incumplimiento normativo. Hay veces que se pueden producir operacional y normativo a la misma vez, ¿ya? Vamos a la siguiente. Este
esto es un ecosistema simple de lo que pasa en el día a día cuando nosotros entregamos nuestros datos, cuando las organizaciones tratan nuestros datos. Tenemos un responsable, que es aquel, ¿cierto?, que decide qué se hace con los datos y nos ha pedido el consentimiento o bien invoca otra base de licitud. Puede o no tener un DPO, ¿cierto?, un Data Protection Officer o un delegado de protección de datos. Existen varios encargados de tratamiento de datos, que son aquellos que tratan datos por cuenta del responsable, y además hay empresas relacionadas con las cuales ya sea que el titular entregó a la empresa relacionada y luego se da la vuelta hacia la empresa principal que aparece o viceversa, ¿ya? Esto generalmente les insisto, esto es un ecosistema simple de la situación en la que nos encontramos cuando vamos a hacer gestión de riesgo. Y el riesgo no se acaba en el responsable. El encargado de tratamiento de datos está en nuestra línea de producción y por lo tanto también lo tenemos que considerar en el análisis de riesgo. Vamos a la siguiente, por favor. Ya. Estos son 3 personajes que debiesen existir en una organización y que deberían tener roles independientes. ¿Y por qué no pueden ser los mismos? Porque es un conflicto de interés y eso la ley lo dice. Usted DPO, usted puede tener otras funciones, sin embargo, que no sean un conflicto de interés. Estas 3 personajes, si bien son roles independientes, sí actúan coordinadamente. Y es muy importante que este Chief Data Officer, ¿cierto?, el de gobierno de datos, tenga la asesoría del DPO, ¿cierto?, de manera, o de alguien externo, de manera que cuando organiza los datos al interior de la compañía, que sean datos de calidad, que estén disponibles, hayan tenido la mirada de protección de datos. De lo contrario, van a estar muy ordenados, pero con un riesgo latente que no consideró la ley de protección de datos. Siguiente, por favor. Y esto es lo que les decía, el proyecto de ley viene con una mención expresa. Los responsables de datos deben adoptar acciones destinadas a prevenir la comisión de infracciones. A mí me gusta más hablar en positivo. Deben adoptar acciones para el cumplimiento de la ley. Entonces estamos hablando de una conducta proactiva y preventiva. No como ahora que generalmente matamos incendios, ¿cierto? Porque no hemos tenido cultura de protección de datos. Y esto significa que debe haber una debida diligencia. Tenemos que tener una cultura de evidencia para poder acreditar ante la Agencia de Protección de Datos, cuando nos venga a fiscalizar, que algo hemos hecho para poder prevenir infracciones o asegurar el cumplimiento de la norma. Siguiente, por favor. Así, tal como lo decía Felipe, el proyecto de ley contempla la posibilidad de que una organización tenga un modelo de prevención de infracciones. No es obligatorio, es facultativo. Tiene que ser certificado, es un atenuante en caso de infracción y tiene que ser un instrumento vivo. Es decir, ¿a qué nos referimos con un instrumento vivo? Tiene que ser, uno, representar la realidad de esa compañía, de esa organización. No copien el plan de cumplimiento, el modelo de prevención que hizo otra empresa, porque no se va a adecuar a sus procesos. Y además las organizaciones lo hacen suyo cuando reconocen elementos propios y han participado en la generación de este documento, ¿ya? Entonces, tenemos que capacitar, tenemos controles, tenemos auditorías para ver cómo está funcionando nuestro plan. Les voy a poner un ejemplo. En el caso de la colusión de los supermercados, el caso de los pollos, fíjense que la Fiscalía Nacional Económica le dijo a 2 de los 3 supermercados sus modelos de cumplimiento no son creíbles. Es decir, estaban escritos, pero no eran vivos, ¿ya? Entonces tenemos que ir generando esta cultura de cumplimiento. La vigencia de estos modelos es de 3 años y pueden ser revocados por la agencia por determinadas causales que no voy a entrar en detalle para poder avanzar un poquitito más. En cuanto al contenido del programa, lo vamos a pasar bien rápido, este programa de cumplimiento. Uno, tiene que tener un delegado de protección de datos, tiene que tener, obviamente, definir los medios, las facultades con que cuesta el encargado, qué tipo de información trata la compañía, el ámbito territorial, naturaleza, plazos de caducidad, características de los titulares de datos, porque no es lo mismo tratar que seamos un colegio y que estamos tratando datos de menores de edad a ser, por ejemplo, un bar, ¿cierto? Donde son supuestamente todos mayores de edad. También vamos a identificar los procesos, las actividades, y esto es lo que generalmente llamamos un registro de actividades de tratamiento de datos. Partimos con una matriz de riesgo, un registro de actividades de tratamiento de datos, que se va a ir
adecuando, ¿cierto? Y complementando en la medida que la compañía va creando nuevos procesos. También vamos a considerar modelos o instrumentos que permiten gestionar el riesgo, que son los PIA, los Privacy Impact Assessment o Data Privacy Impact Assessment. Vamos a crear reglas, protocolos, procedimientos destinados ¿a qué? A prevenir las infracciones. ¿Pero cómo las vamos a prevenir? Básicamente es que la compañía, la organización, tiene que tener un músculo que permita una estructura gestionar el riesgo. Y obviamente que tienen que haber sanciones. Si alguien se porta mal, ¿cierto? Yo el otro día le ponía un ejemplo a un cliente que estábamos viendo el proceso sancionatorio y yo le decía, mira, si tú le falsificabas la firma a tu papá una vez y se daban cuenta y no te hacían nada, ¿qué hacías tú? No importa, vamos falsificando la firma para no ir al colegio nuevamente. Esto es básicamente lo mismo. ¿Qué hizo usted cuando se dio cuenta que alguno de sus trabajadores no estaba incumpliendo las normas internas de la compañía? ¿Ya? Siguiente, por favor. Las regulaciones de los modelos de cumplimiento deben incorporarse a nivel de obligaciones o prohibiciones en los contratos de trabajo y o reglamento interno. Bien importante esto, porque el reglamento interno es el marco que nos rige, ¿cierto?, en temas laborales y que además establece el proceso sancionatorio. Entonces, de aquí yo me voy a colgar para decir, bueno, usted no cumplió con esto, estas son las distintas sanciones que contempla el reglamento interno. Siguiente. Entonces, este es un flujo bien fácil. Dictamos normas internas. No se trata solamente de publicarlas. Tenemos que capacitar a las personas y reforzarlas. Luego vamos a auditar en cuanto a su cumplimiento y luego vamos a ver si es necesario hacer mejoras. Puede que el procedimiento no fue lo suficientemente idóneo para poder prevenir infracciones o asegurar el cumplimiento de la norma y bien tendremos que sancionar a aquellas personas que correspondan. Fíjense que ayer, haciendo una capacitación, alguien me decía, no te preocupes, Rodrigo, si quieres darle nomás paso, yo me apuro. Me decía, es que Macarena, el jefe me dice que él lo iba a ver con la persona que no cumplió con la política. Y yo le dije, no, si el jefe está dispuesto a dejarlo pasar, que se haga responsable, que firme el papelito. En la medida que las responsabilidades son personales, va cambiando la orientación y, de alguna manera, reforzando el cumplimiento de la norma. Recomendaciones fáciles. Capacitar, establecer una gobernanza de datos, levantamiento de procesos, lo que decía Felipe. Necesitamos saber dónde estamos bien y dónde estamos mal, dónde están nuestras brechas, cómo va a cambiar el negocio en estos 2 años que nos quedan, es decir, en el día 1 que entra a regir la ley. ¿Qué voy a hacer con esos datos que quizás tengo que no tienen consentimiento? Implementar modelos, lo que les decía, este músculo que permita gestionar los riesgos, marco legal, reglamento interno, contrato de trabajo y demás políticas internas, y luego sanciones anti incumplimiento. Yo creo que terminé. Si hablé muy rápido, me perdonan. Y ahí está mi dato personal, para que Muchas tengamos gracias, tiempo Macarena. para preguntas. Muchas gracias, Macarena, por la presentación. Voy a dejar de compartir. Antes de irnos a las preguntas muy rápidamente, les vamos a hacer nuestra presentación para contarles en qué estamos. Sí, yo estoy acá buscándola, que se me desconfiguró. Acá está. Eh, presentar. Y compartir acá. Y ahí estamos. Entonces, bueno, ¿qué es Ley de Datos? Ley de Datos es un software as a service o un software para el cumplimiento normativo de la Ley de Protección de Datos Personales. ¿Y por qué nace Ley de Datos? Nosotros identificamos 3 problemas principales. Primero, el registro manual. O sea, cuando uno levanta los procesos, la primera respuesta probablemente es responderlos y llenarlos en Excel. Pero, ¿quién tiene acceso a ese Excel? ¿Quién lo respondió? ¿Qué no? ¿Qué dejamos en blanco quizás en ese Excel? Y luego también vimos que hay unos cambios regulatorios dinámicos. O sea, está bien, se publica la ley, pero va a haber un reglamento. Después van a haber distintos dictámenes o normativas que hayan en el camino cambiando este tipo de documento. Entonces, cuando uno tiene un Excel, tendría que actualizar toda la sábana en vez de quizás tenerlo en un software y solamente llenar los datos importantes. Y finalmente vimos que hay múltiples usuarios. O sea, esto no va a ser solo del área legal, sino también va a estar el área de datos, por ejemplo. Entonces, ¿quién tiene acceso a qué? ¿Quién puede editar quién? ¿Quién hizo el control? O sea, ¿quién hizo el último cambio? Entonces, también es importante identificar ese control de cambios. Y por eso nace la ley de datos con distintas soluciones. Les presento acá, ahora les voy a comentar
brevemente las cuatro más importantes. Una que es el mapeo de datos, que es identificar y documentar todo el flujo de datos de la organización. El segundo, que es el registro de actividades de tratamiento, que nos permite tener un listado detallado de las operaciones de datos que estamos realizando. La evaluación de impacto, que finalmente es un análisis de los riesgos que estamos haciendo o tocando al sujeto de datos y que tenemos que ver si estamos vulnerando alguno de sus derechos. Y finalmente el Risk Insight, que nos permite tener un mapa en tiempo real de qué cosas nos faltan, qué documentos quizás no hemos llenado y qué cosas quizás deberían estar llenadas y, por ejemplo, no hemos llenado como la base de licitud. Entonces, si alguien quiere ver la presentación, les voy a dejar mi correo, rodrigo@leydedatos.com. También nos pueden agendar por el Calendly y la invitación también a seguirnos en LinkedIn, en Ley de Datos, para enterarse de todas las novedades respecto a el avance legislativo. Y ahora sí los voy a dejar con Macarena e Ignacio para que podamos responder algunas preguntas. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Macarena, por tu presentación. También agradecerle a Felipe por su presentación, que tenía otro compromiso a continuación, así que no se pudo quedar con nosotros para las preguntas. Pero Macarena está disponible para poder responder a todas sus dudas. Hay muchas preguntas. Agradezco también el interés porque se nota que hoy en día cada vez está la gente más enterada de estos temas. Entonces cada vez están un poquito más detalladas las preguntas. Traté de agruparlas un poco por concepto, para tratar de agrupar todas. Hay varias preguntas referentes a datos de fuentes públicas. ¿Qué pasa? ¿Qué establece la ley respecto de cuando se obtiene un dato de una fuente pública? ¿Quiénes pueden utilizar esos datos? Y también vincular un poquito esto con aquellas empresas que se dedican a vender datos o a ceder datos a terceros como parte de su negocio. ¿Qué va a pasar con ellas? ¿Qué tienen que tener en cuenta? Un poquito, si nos puede explicar esos dos aspectos. Sí, hoy día, como lo dije, la ley vigente establece como una excepción al consentimiento los datos que obtenemos de fuentes de acceso público. Entonces, el tratamiento que yo hago de ello, podríamos decir que la base de licitud es la ley, ¿cierto? Que me autoriza a tratarlo. Y lo puedo destinar para cualquier finalidad. Pasa a ser una excepción al consentimiento, como también al principio de finalidad, ¿ya? Y por lo tanto, las empresas que nos proveen de estas bases de datos, lo que hacen es de alguna manera agruparlas, organizarlas para tener un mejor acceso, en vez de que yo esté con root por root, ¿cierto?, al registro civil o al Código Comercio, perdón, al Código Comercio, al registro comercio, lo hacen en forma más automatizada, ¿cierto? Entonces, es un negocio totalmente lícito. Estamos hablando de datos de fuentes de acceso público. El cambio sustancial es el que les digo. Deja de ser una excepción al consentimiento. En términos simples, requiero de una base de licitud. Entonces, algo voy a tener que hacer, ¿cierto? Si yo quiero seguir tratando estos datos, buscaré un consentimiento o el interés legítimo, por ejemplo, para efectos de cumplimiento. El tema está en que hoy día yo puedo obtener esos datos y destinarlos a absolutamente cualquier tratamiento de datos, cualquier finalidad que se me ocurra. Sin embargo, cuando yo obtengo, pensemos en el registro civil. ¿Por qué nace el registro civil? ¿Ya? El registro civil nace porque el control de quienes nacían, quien se casaba y quienes morían lo tenía la iglesia. Estoy hablando en 1800, ya ni me acuerdo ni de cuándo es la ley de matrimonio civil. Y ahí nace, pero no es para que nosotros, por ejemplo, lo destinemos para, no sé, segmentar. Estoy inventando. Voy a mutear, aquí hay una persona que lo tiene. Ahí sí. Entonces, tenemos que pensar en esa finalidad. Llévenlo al ejemplo burdo que yo les puse de Chile Autos, ¿ya? De que yo publico mi auto en Chile Autos para que yo lo venda. Ese dato no lo debiese captar cualquiera, sino solamente para que me llamen para la compra del auto. Es un cambio sumamente importante, ¿ya? En compliance, obviamente que podría ir ligado a un interés legítimo. Nuevamente, esto requiere ser fundado. Y como lo dijo Felipe, no tenemos jurisprudencia. El interés legítimo no aplica en Chile, no ha aplicado nunca en Chile. Por lo tanto, también vamos a esperar un pronunciamiento en la agencia, pero lo importante es que a lo menos empecemos a hacer el ejercicio de dos cosas. ¿Qué datos de fuente de acceso público tenemos? ¿Para qué los estamos usando? Si dice o no relación con la finalidad de la base donde yo lo obtengo, y
de manera de ir etiquetándolos y también determinando su uso y cómo cambia mi negocio. Y eventualmente ir trabajando en sí, puedo hacer un fundamento para poder llegar a concluir que podría basarse en el interés legítimo. Muchas gracias, Macarena. Efectivamente, la importancia de documentar y registrar de dónde se obtuvo ese dato. No basta con que estaba publicado en Internet. Y la evidencia, Y nunca la olviden evidencia. eso, que para estos sistemas nos ayudan a eso, a poder tener la documentación y no estar buscando cuando nos vengan a fiscalizar. Exactamente. Y por eso mismo, herramientas que puedan solucionar ese tipo de circunstancias pueden ser muy útiles. Mira, hay una pregunta relacionada con las tarjetas de crédito que me llamó bastante la atención porque uno generalmente otorga los datos de la tarjeta de crédito, y la tarjeta de crédito tiene tu nombre también y una información también que se puede vincular a la persona, pero ¿cuál es la fuente de licitud detrás de las empresas que yo le estoy entregando mi tarjeta de crédito? ¿El consentimiento? ¿Hay un interés legítimo? ¿En qué sentido? ¿Cuando yo lo pago? ¿Cuando yo pago con mi tarjeta de crédito? ¿En ese sentido lo Cuando están yo entrego pensando? los datos de mi tarjeta de crédito a una empresa o ¿Ya? a un medio de pago, Sí. y ellos se quedan con esa información. A ver, en ese caso estamos entrando, por ejemplo, ya yo voy a entrar a un retail y compro algo y luego caigo en una plataforma de pago, que generalmente no es el mismo proveedor que el que me está vendiendo los zapatos, que donde yo pago, ¿cierto? Generalmente caigo en una plataforma de pago. Esa plataforma de pago, en estricto rigor, es algo que me pide un consentimiento distinto, solamente puedo usar esos datos para el pago del producto y servicio. Está en ese marco, ¿ya? Que claro, nosotros no tenemos contrato como tal, como base de licitud, por lo tanto es la ley que regula el uso de tarjetas como medio de pago, ¿cierto? Porque necesariamente yo le tengo que entregar el número de la tarjeta, ¿ya? En Europa se habla de un consentimiento, perdón, de un consentimiento necesario. Y aquí hay un tema, porque originalmente nuestro proyecto de ley contemplaba que para el tratamiento de datos personales el consentimiento tenía que ser inequívoco y para datos sensibles tenía que ser expreso. Había una diferencia, hoy día no, se modificó y quedaron exactamente igual los dos. Para ambos casos. Entonces, para ambos casos, para el tratamiento de un dato personal puro y simple, como con un dato personal sensible, ¿ya? Entonces, yo tengo que acreditar que tengo un consentimiento expreso. Entonces, cuando yo paso a la plataforma, en algunos casos incluso el retail establece la descripción del uso de ese tratamiento de datos y ni siquiera en la política de privacidad, sino en los términos y condiciones, señalando que es una plataforma distinta. Y por lo tanto, cuando yo salgo del mundo, del ambiente del retail y entro a otro ambiente, todo lo que ocurre en el otro ambiente es responsabilidad del otro, ¿ya? Y fíjense que hay en algunos casos que dice que si uno quiere que ese proveedor, digamos, se quede con la tarjeta de crédito, ¿se han fijado? Y viene con un check como Claro. adicional, ¿cierto? Expreso. Entonces también es importante eso, porque en estricto rigor paga y luego elimina el dato o solo lo guarda como un respaldo de la transacción. No sé cómo en realidad opera bien. Y siguiendo un poco con el ejemplo de la tarjeta de crédito, considero yo que una de las grandes novedades y avances del proyecto de ley y de lo que ocurre fuera, el tema de las brechas de seguridad. ¿Qué pasa si se capturan un hacker, obtuvo información de esto, de las tarjetas de crédito, esto se vende después en un mercado negro, en páginas negras? ¿Y qué tiene que hacer el responsable una vez que ocurrió una brecha de seguridad? ¿Cuál es su obligación? Buen punto. A ver, pensemos qué debió haber hecho, porque quizás lo hizo, ¿eh? Quizás empleó toda la debida diligencia que tuvo en sus manos, atendió la naturaleza de datos que trataba, ¿cierto? Porque es la naturaleza de los datos, el estado de la técnica, es decir, si yo tengo uso un software y que va como en la versión 20 y yo tengo la 3.0, obviamente que no voy a tener todos los parches de seguridad y eso es una negligencia, ¿ya? Entonces, primero debió haber empleado la debida diligencia para prevenir, ¿ya? Y luego, cuando ocurre algo, ¿cierto? Dependiendo de la industria, no solamente quizás va a tener que ir a notificar a la Agencia de Protección de Datos, sino también, acabo de ver que salió el pronunciamiento del Tribunal Constitucional de la Ley Marco de Ciberseguridad, la Agencia de Ciberseguridad,
si fuésemos un servicio financiero, la CMF, si fuéramos una caja de compensación, ya. ¿Qué es lo que quiero explicar con esto? Que hoy, y hasta alguien podría pensar que yo le debiese avisar al SENAC que no está en la obligación, pero entonces hay distintos órganos de control que podrían estar supervisándonos, respecto a los cuales yo debiera dar un aviso. Ahora, el proyecto de ley no es un aviso en términos generales, ¿ya? Sino es un aviso en qué casos debo avisar a la agencia y a los titulares de datos. Ya estamos hablando de datos sensibles de menores de edad. ¿Mm? Pero además de eso, hay que contener el daño, ¿cierto? Claro. Pensemos que esto es como un incendio. Yo tengo que evitar que esto se propague al resto de la organización y tratar de salvar la información, de protegerla, ¿ya? Entonces ahí hablamos muchas veces de comités de crisis, de cómo operar, ¿cierto? Vamos a tener que tener un responsable, no el responsable de datos, sino una persona encargada de ser el contacto con la agencia. Si no tenemos un TPO, bueno, ¿quién va a ser esta persona que va a tener que dar aviso a la agencia? Correcto, siempre tiene que haber una persona responsable y tener muy clara la organización, quiénes son sus entes reguladores. Como señalaste, no puede ser que no solo sea la agencia. Exacto, y no solamente eso, ¿quién es el responsable adentro de la compañía? Pasó algo, no nos podemos estar mirando la cara entre todos nosotros diciendo, bueno, ¿qué hacemos? ¿Para dónde partimos? ¿Ya? Por eso es importante tener estas estructuras y que ojalá nunca nos ocurra, pero tener estas estructuras que permitan prevenir y también cómo vamos a operar si llega la crisis. Exacto. Veo que se conectó Felipe. Muchas gracias, Felipe. ¿Estás disponible para una pregunta? Sí, claro. Sí, logré zafar de la reunión que tenía, así que no hay problema. Ah, excelente. Muchas gracias. Creo que esta pregunta puede ir bien dirigida para ti respecto del uso de datos que realizan universidades, y no solo universidades, colegios, jardines, ahí distinguiendo un poquito datos de menores, datos de otras personas. ¿Qué contempla la ley respecto a estos temas? ¿Y qué tienen que preocuparse también estas instituciones educacionales? Bueno, yo distinguiría, en primer lugar, entre, más allá de las instituciones, distinguiría en función de, nuevamente, la criticidad del dato. Y la ley establece que los datos de niños, niñas y adolescentes, que generalmente llegan a los 18 años, digamos, a los colegios, pero podría ocurrir que haya un niño, niña y adolescente en la universidad perfectamente con 16, 17 años, la regulación especial va a regir persiguiendo a la persona, no a la institución a la cual pertenece, primero. ¿Ya? O sea, cuando una universidad me dice, mire, yo no necesito tener normas especiales porque no son datos de niños, niñas y adolescentes, yo le digo, cuidado porque probablemente puede tener más de alguno, digamos, en su establecimiento. Ahora, respecto de niños, niñas y adolescentes, la ley establece una categoría especial de protección y por tanto exige un estándar mayor en todos los niveles de responsabilidad, valga la redundancia, del responsable. Desde la captura, el almacenamiento y todo el flujograma de trabajo y de tramitación de los datos al interior del establecimiento y exige también un conjunto de condiciones para el tratamiento de estos datos de mayor seguridad y mayor confidencialidad, dado que se entiende que al no tener la capacidad de defensa personal de los niños, niñas y adolescentes, y adicionalmente al entender que una eventual filtración o mal uso de esos datos puede generar un daño aún mayor, se establecen grados mayores de responsabilidad. Nosotros tenemos una unidad especializada solo en educación. De hecho, adecuamos colegios porque les voy a contar un par de experiencias. Hemos estudiado colegios y nos hemos encontrado con 178 contratos, ¿no? Desde el contrato de matrícula, perdón, partiendo por la postulación, contrato de matrícula, asociación de padres, cámara de televigilancia, sistema de alimentación, transporte escolar, el anuario, el derecho a la imagen, los cobros. O sea, hay un conjunto, obviamente la comunidad escolar desde el punto de vista de padres apoderados, pero también docentes y codocentes, régimen de responsabilidad, etc.
Y la verdad es que adecuar un colegio es un proceso largo y complejo por las particularidades que tiene. Y mi percepción es que en general en Chile no hay mucha conciencia de ello todavía. Y eso es un tremendo problema, porque están trabajando con datos altamente riesgosos, debido, como digo, a su especial naturaleza de protección. Caso práctico, Colegio del Sector Oriente de Santiago. Una niña aparece en una red de pederastas en Londres. La foto que usan es la foto del anuario de su colegio. ¿Quién responde? ¿Hay consentimiento respecto del uso de la imagen? Primero, ¿el consentimiento es válido si es de la menor o es de los padres? Segundo, ese consentimiento fue para la difusión de un determinado ejemplar o determinada, digamos, finalidad. Resulta que el fotógrafo era una persona externa al colegio, pero la imprenta donde se mandó, la empresa de diseño era una tercera empresa y la empresa de diseño subcontrató a su vez a una imprenta. Y resultó que en la investigación penal el imprentero apareció, o uno de los imprenteros apareció vinculado a esta red de pedofilia. Pero finalmente la relación entre la niña y es con el colegio. Ella no conoce ni al fotógrafo probablemente, nunca vio a la empresa de diseño y menos aún al imprentero. Entonces la pregunta es cómo se establece algún tipo de cláusula que por lo menos permita disminuir los niveles de responsabilidad en casos como estos u otros, ¿no? Entonces, en este caso, como digo yo, para no seguir alargándome, la adecuación de colegios supone no solo la adopción de estándares más elevados, sino también observar las particularidades propias de las normas internas que el Ministerio de Educación ha ido dictando la Superintendencia de Educación en esta materia. Felipe, complementando lo que cuentas, el año pasado me llamó una apoderada de un colegio de Vitacura y me dice, Macarena, mira lo que pasó. El colegio tiene un proveedor para el casino, para el almuerzo de los niños, y enroló a todos los niños en reconocimiento facial. Ups. Y me dice, a todos, a todos. Y me dice, para peor, mi hija lleva almuerzo, o sea, ni siquiera almuerza en el casino. Nadie, y claro, el colegio estaba pidiendo autorización para poner la foto en el anuario, ¿cierto? Porque esas cosas como que son hoy día más comunes, pero se le olvidó que estamos hablando de reconocimiento facial y no solamente reconocimiento facial, sino de menores de edad, ¿ya? No, Entonces, no. Un mix. gravísimo, gravísimo. Sí. Otro caso típico. Llevas a postular a un niño en estos procesos que son angustiosos para los padres y para los niños, y resulta que Claro. el niño no queda. ¿Destruyen esa información? ¿Qué pasa con la información? ¿Te fijas? Ahí hay también una relación precontractual. Exacto. ¿Cuál es la fuente de legitimidad? Si el niño ya no es alumno, nunca fue alumno, ¿por qué tendría que existir esa información? Esa es la información que se llama información tóxica, que es aquella información que, estando en poder de una empresa, no le genera mayor valor en sus procesos productivos, pero que en el evento de una fiscalización o un incidente de inseguridad van a ser un problema porque van a obtener una sanción. Y lo importante de revisar esos procesos en esos casos es entender también el negocio. ¿Ah? ¿Por qué lo digo? Porque quizás ese colegio sí quiere saber, por ejemplo, cuántos hombres, cuántas mujeres postularon y por qué razones esos niños no quedaron, sin saber que era Macarena Gatica, ¿cierto? Sino un NN. ¿Ya? Entonces también entender esas posibilidades porque, a ver, nosotros cuando cualquiera de nosotros vamos a eliminar un archivo del computador, nos baja un terror, ¿cierto? Cuando dice, chuta, lo voy a necesitar. Imagínense cuando el negocio tiene que eliminar estos datos. Entonces, bien importante que los que asesoren organizaciones también tengan esta mirada de negocio, decir, mira, no te voy a dejar ciego, te voy a dar, ¿cierto? Vamos a adoptar medidas técnicas y organizativas que te van a permitir tener información válida para el negocio y que no necesariamente son datos personales para evitar este riesgo de fuga. Los anonimizamos, pero de verdad anonimizados, porque me dicen, no, es que yo ahora sí los puedo determinar quiénes son. No, anonimizados. ¿Ya? Y Irreversible. quizás, exactamente, en forma definitiva y irreversible. Y quizás alguien diga, no, pero es que sabes que Macarena, de repente esos niños vuelven a postular más grandes. Bueno, revisemos.
revisemos si es válido tener esa información, qué porcentaje vuelve a postular. Y cuando uno les hace estas preguntas, hay veces que nos encontramos con información que dicen, pucha, nunca más volvieron, o fue el 0,01%. Entonces vamos a correr este riesgo gigante por un 0,01%. Le pongo el caso final del colegio. El otro extremo, los egresados del colegio. La base de datos del colegio, los egresados. ¿Se justifica? ¿Hay un interés legítimo del colegio para poder tener una base de datos de egresados del colegio? ¿Quién lo habilita? ¿Cuál es la fuente de legitimidad? La base de licitud. Si hay consentimiento, no hay problema, pero si no los hay, resultaría lícito, por ejemplo, que llegara un correo invitándolo a alguna actividad del colegio. ¿Te fijas? Entonces, porque esto ocurre que puede ser inocuo, pero un ejemplo como ese en un colegio puede replicarse en otra institución y por tanto también uno tiene que mirar con mucho detalle. Por ejemplo, yo ponía el caso de la compañía de seguros, la razón precontractual, porque alguien podría decir, oye, ¿sabes qué? Ya, vamos a sugerir que eliminemos a todos aquellos respecto a los cuales no se ha firmado un contrato, finalmente. No hemos tenido un contrato de seguro. Cotizaron, pero no tienen contrato de seguro. Ya, vamos a eliminar esto. Oiga, pero va a llegar el comercial y le va a decir, no, ¿sabe qué pasa? Para nosotros es muy importante porque me permite perfilar. Por ejemplo, el tipo de enfermedades que tienen los hombres entre 35 y 55 que viven en las comunas de tal o cual. ¿Esa perfilación es correcta? ¿Es adecuada? Habrá que hacerla anonimizada eventualmente, para que puedan hacerla. Bueno, pero esa anonimización, como decíamos acá, tiene que ser irreversible. Si no, no vale. ¿Qué pasa si yo tomo una decisión automatizada sobre eso? El artículo que se resolvió otro día da un derecho a oposición, pero el derecho a la inferencia, que es el derecho que va a tener toda persona natural para exigir, no, para que cuando se sienta afectada por una decisión algorítmica, pueda exigir a una persona física, natural, la exhibición de los patrones de programación. Para decirlo en fácil, si a mí me afecta una decisión tomada por algoritmos, voy a poder exigir que me exhiban los patrones de programación. ¿Por qué? Porque el algoritmo no es ni bueno ni malo. A mí, mira, yo ahí tengo mi postura distinta. Ese es un Está bien, artículo. pero oye, lo que estoy planteando es que Pero es verdad, hay un derecho y que de hecho hoy día existe, ¿cierto?, en el consumo respecto a servicios financieros que me tienen que decir en base a qué me van a analizar mi riesgo y por qué, por ejemplo, me negaron un producto. El tema es que este artículo, que es textual del reglamento europeo, es de uno de los que se está revisando, porque más allá, ¿qué es lo que busca? Lo que busca es que efectivamente no hayan sesgo, discriminaciones, se nieguen productos arbitrariamente, ¿cierto? Tiene una mirada muy de consumo. Y se confunde muchas veces lo que es la transparencia algorítmica. En Alessandria hemos participado en las mesas de trabajo con la CMF por la ley FinTech y también hemos llegado a este punto, ¿ya? Si me piden transparencia algorítmica, que básicamente mal entendida es entregar una sábana de números que es el código fuente, la autoridad no sirve de nada, ¿cierto? Entonces, si aplicamos autorregulación, lo que yo tengo que acreditar a esa autoridad es que este software, esta inteligencia artificial, este sistema, este modelo que yo tengo, por ejemplo, selecciona a los niños, ¿ya? Selecciona a los niños para que queden en el colegio y que lo reviso constantemente y de alguna manera tengo que acreditar que no se produzcan sesgos, ¿ya? Sin embargo, cuando yo voy a preguntar esto, la ley dice que el derecho es que lo revise, ¿cierto? Y como fue automatizado, ojo, que hoy día un chatbot que me pregunte si yo voy a ir al dermatólogo o voy a ir al traumatólogo es una decisión automatizada, ¿ya? Para que entendamos la magnitud de este artículo. Entonces, cuando yo voy y pregunto, tengo la opción de que alguien pregunte, un humano revise esto, ¿hasta qué punto me puede entregar información relacionada con el modelo propiamente tal? Porque aquí entramos que vamos a tener una colusión de otros derechos, como puede ser propiedad intelectual. Claro, pero veamos el ¿Cierto? caso, sí, pero hay un punto, porque cuando hay una colisión de derechos, en este caso propiedad intelectual, con el legítimo derecho, digamos, a exigir el patrón de programación, mi percepción es que la Agencia de Protección de Datos va a ser la que va a regular, que es un poco lo que ha ocurrido en Europa, Sí. que se ha ido regulando sobre la base de la jurisprudencia administrativa o judicial. ¿Por qué lo digo? Porque acá esto puede parecer como teórico o
más bien una especie como de problema para desarrollo de negocios. Pero caso práctico, pandemia, el estado de New Orleans, vacunación, se hacía a través de un orden algorítmico y se descubrió que se habían programado los algoritmos para que los últimos en vacunarse fuera la población afroamericana y latina. Ejemplo práctico. Como eso, nosotros hemos conocido ya cerca de 12 casos, ¿eh? Respecto de programación algorítmica sesgada para tomar determinado tipo de decisiones. Imaginémonos, por ejemplo, que un gobierno, con el objetivo de simpatizar con la ciudadanía, cualquiera sea el gobierno, tome la decisión de decir, mire, ¿sabe qué? Ahora las licitaciones públicas las vamos a hacer con decisión algorítmica, muy transparente. Y resulta que se dice, por ejemplo, en la licitación, que la provisión del servicio es asesoría jurídica. Y postula Macarena y postulo yo. Y resulta que quien programa el algoritmo, de manera muy sabia, pondría que tiene que ser un estudio jurídico que Mujer. tenga más de 100 años. Más de 100 años. ¿No? Creo que hay uno o dos en Chile, no sé. Bueno, evidentemente, más allá de las capacidades, más allá de las propuestas, más allá de los valores incluso, la decisión está predeterminada. Entonces, por eso es que es tan importante que este derecho se mantenga con los cuidados adecuados. Sí, Tiene que mantenerse, porque si no, cuando alguien quiera tomar una decisión algorítmica sin necesidad de ningún tipo de contrapeso para poder chequearla, podría producirse el uso algorítmico abusivo como una tentación de resolución de muchos temas. les voy a contar un caso que va en línea con la gobernanza y con la gobernanza de la inteligencia artificial, que ha sido como el boom, ¿cierto? Ya está la ley en Europa y nosotros tenemos un proyecto de ley que está ahí pendiente. Entonces, ¿qué hacemos para de alguna manera gobernarnos en las organizaciones que están utilizando inteligencia artificial? Y me contaban en una empresa que crearon un modelo de inteligencia artificial para el reclutamiento y selección de personal, ¿ya? Y empezó a elegir más hombres. Y yo dije, ay, se repitió el caso de Amazon del no sé de cuándo, ¿cierto? Del 2015, que le daba más puntaje a los hombres que a las mujeres. Y fíjense que es peor todavía. O sea, es peor en el sentido de por qué. ¿Y por qué se dieron cuenta? Porque ellos tienen una gobernanza de ir revisando todos estos procesos que tienen basados en inteligencia artificial periódicamente para ver que efectivamente no se estén produciendo sesgos. Y miren lo que ocurría. Con ChatGPT, el ChatGPT leía los currículums, ¿ya? Y aquí hay un tema cultural, social, que los hombres son más de poner logros. Yo lideré, yo logré esta meta, yo aumenté las ventas. En cambio, la mujer somos más de poner, yo participé en un grupo que sí, mucho más bajo perfil. Si tú hubieses entrevistado a esas dos personas, imaginemos que tenían los mismos logros, te habrías dado cuenta. Pero el ChatGPT, al leer la forma como estaba escrito, hablemos algo objetivo, le otorgaba más puntos al currículum del hombre porque aparentemente tenía más logros, ¿ya? Y esto hace ir arreglando esto que estábamos hablando, de tener una gobernanza y de revisar los sistemas para evitar sesgos, ¿ya? O cualquier otra vulneración de derechos que pueda ocurrir. Muy de acuerdo. Muy de acuerdo. Bueno, Macarena, Felipe, ya estamos en el tiempo. Está muy buena la conversación. De hecho, se me acaba de ocurrir que un próximo webinar podríamos hacerlo en inteligencia artificial y algoritmos. Es un tema que Muy está muy, entretenido. Sí, sí, muy sí. entretenido y cómo lo podemos vincular también con la protección de datos. Así que dejo la invitación y lo pongo sobre la mesa. Feliz, Y cuando bueno, quieran. Oye, cerramos el webinar. Macarena se dedica mucho más a esto que yo, digamos, en el tema de propiedad intelectual. Pero la relación inteligencia artificial generativa y propiedad intelectual es una relación explosiva en los próximos Sí. días o Es uno de meses. los grandes riesgos, ¿cierto? Uno podría decir que es dato, propiedad intelectual y garantías Claro. constitucionales, ¿cierto? Todo lo que es discriminación, pero es verdad. Bueno, ya hay por ahí algunas demandas tanto en Chile ya, ¿cierto? Sí, sí, pues, Contra... efectivamente. De hecho. Sí, Pero bueno, esa es la son temas importancia muy de la análisis de interesantes. estos derechos. Súper. Ya, pues muchas gracias por la invitación. Un gusto, Gracias, Felipe, como siempre. Macarena. Gracias, Felipe. Igual, gracias Maca, gracias Eh, Ignacio, a todo el equipo, y a la gente que está ahí soportándonos.
Sí, había muchas preguntas bastante buenas. Había una del censo que la vamos a dejar para otra ocasión. Lean, miren, hay una columna de la Daniel Sarot. Ah, Léanla. sí, sí, está Salió en el bueno. Mercurio Legal. Es muy buena Sí, en relación al censo. Es sí, súper clara para que la lean. sí. Y, oye, si a alguien le gusta el fútbol, hay otra columna muy interesante sobre el Registro Nacional de Hinchas y Protección de También Datos otro tema Ah, lo voy bien a anotar. activo. que escribió ahí el abogado José Miguel Catepellán. También está muy buena. Ya, registro Interesante. de hinchas. Bueno, ponemos Listo. término al webinar. Muchas gracias por su asistencia a todos los participantes que se quedaron también hasta el final. Y los dejamos también invitados para visitar nuestra página de Ley de Datos, nuestros canales de YouTube, de LinkedIn, y también estén atentos para los próximos eventos que estaremos organizando. Muchas gracias. Muchas Chao, gracias. Que estén chao, bien. chao. Chao. Hasta luego.